Muchas veces queréis que la persona con la que habéis estado recapacite, ¿vale? Y me preguntáis que qué puedes hacer tú para que esa persona reaccione. Y siempre hablamos de que lo único que puedes hacer en alguien que ha tomado la decisión de no estar contigo, pues es evidentemente apartarte. Es decir, si el problema lo tiene esa persona y no lo tienes tú, ¿qué vas a hacer? No le puedes obligar, ¿no?, a que esté contigo, ni a que te conteste, ni a que le vuelvan la ilusión, sino que la única forma es apartarse. Pero sí que es verdad que hay algo que sí que puedes hacer y efectivamente debes hacer, ya no solo porque esa persona haga clic en su interior, sino por ti, porque te lo debes a ti mismo. Y no es únicamente apartarte, porque sí, tú le puedes dar toda la distancia y todo el tiempo y todo el silencio a esa persona, pero tú dentro de ti seguir deseándole, necesitándole, sintiéndote vacío por dentro, sintiéndote fatal, sintiendo dependencia, pero de alguna manera esa persona sigue llena de toda esa energía que tú le sigues dando. Entonces no es tanto con el apartarse o con la distancia, sino es más lo que tú haces dentro de esa distancia. Y de verdad que esto es así, que yo esto lo he visto en muchas ocasiones, que cuando la otra persona empieza a recapacitar, no es tanto cuando tú dices voy a dejar de buscarte, voy a dejar de hablarte, sino cuando tú de repente haces clic a nivel interior y te das cuenta de las cosas que tienes que darte cuenta para empezar a ponerte a ti en primer lugar. Porque si tú sigues viendo la situación como la estabas viendo cuando estabas en la relación con esa persona, es decir, que tú ves a esa persona por encima de ti, tú le ves con el poder de la situación, tú le ves en un pedestal y a ti te ves por el suelo, tú te sigues interiormente arrastrando a esa persona, sigues asumiendo errores que no has cometido, sigues asumiendo responsabilidades que no te corresponden, le estás dando todavía ese poder a esa persona y aunque estés en la distancia y en el silencio, lo nota, o sea, tenéis que pensar que somos energía, tenemos un campo electromagnético a nuestro alrededor y al final tenéis experiencias de haber sentido a la otra persona en la distancia o de gente que conocéis de confianza. Ostras, he sentido como que le pasa algo, voy a llamarle por teléfono y te han dicho sí, pues mira, me acaba de pasar tal cosa. O sea, la energía, estamos conectados unos con otros y cuanta más conexión emocional hay con esa persona, más vamos a sentirnos entre nosotros, ¿no? Porque yo a fulanito que no lo conozco no tengo ningún tipo de conexión emocional, no puede estar en mi campo áurico, no puede estar en mi campo electromagnético de ninguna manera si no le conozco. Ahora, si encima te conozco y tengo una conexión emocional contigo, sea sentimental, familiar, amistad, lo que sea, te voy a sentir. Entonces, si encima la conexión que nos une es una conexión de amor, donde yo he estado enamorado hasta las cejas y encima a día de hoy me siento fatal por ti, a pesar de que yo te dé distancia y silencio, tú sigues conectado a mí, yo sigo conectado a ti y encima yo te estoy dando todo este poder todavía en la distancia porque yo todavía no he cambiado mi perspectiva de la realidad que yo he vivido contigo, sigo viéndote a ti por encima de mí. Sigo sintiendo que te necesito para ser feliz. Sigo sintiéndome el culpable y el responsable de las cosas cuando no es así, en algunos casos me refiero. Entonces, para que esta persona recapacite, para que esa persona haga un clic, tenga un cambio en su energía y haga una toma de conciencia de repente darse cuenta de, ostras, hay algo dentro de mí que está cambiando y estoy empezando a ver las cosas desde una situación distinta y empiezo a dejar de sentir ese rechazo que sentía por ti al punto de haberte querido dejar para empezar a verte desde una perspectiva de valorarte más. Tienes tú que haber cambiado primero esa perspectiva de visión y verte a ti con el poder que le estás dando a esa persona. Y es que es en ese momento, y en muchas ocasiones, evidentemente, cuando tú haces ese clic interno, claramente esto lleva una conducta después. Y hay muchas veces que cuando se hace clic, decís, vale, pues hasta aquí, ya no quiero saber nada más de esa persona, o sea, y pensáis que es más lo que has hecho, lo que hace que esa persona recapacite, que el cambio interno que has tenido. Pero es que la actuación externa que tú llevas a cabo, en realidad es una consecuencia del cambio interno que tú has tenido anteriormente, previo a tu actuación. Entonces no es tanto como el decirle, no quiero saber nada de ti, vamos a dejar de hablar y ya está, sino que desde donde actúas
si es desde una recapacitación tuya donde estás empezando a ver las cosas de una forma muy distinta y te estás empezando a dar un valor a ti que no te estabas dando y estás empezando a respetar la calidad humana que tienes, los valores que tú tienes, si dentro de ti ha habido un clic que como consecuencia de ese clic estás haciendo algo y estás actuando, evidentemente poniendo una distancia, lo que le va a hacer recapacitar a esa persona no es la distancia en sí que tú pongas, sino es el clic interno que tú has tenido y que como consecuencia te está haciendo actuar en coherencia a lo que estás sintiendo dentro de ti, ese clic que digo. Entonces es súper importante que os toméis un tiempo de reflexión, de entender las cosas de forma realista, qué es lo que he vivido, cómo lo he vivido, por qué sigo idealizando a esta persona, por qué sigo sintiendo que lo teníamos todo para ser felices cuando no era así, cuando esta persona miraba únicamente sus beneficios, se miraba a sí misma, era egoísta. O no me apoyaba, o cómo puedo pensar que yo y esa persona podíamos ser felices cuando esa persona en realidad no tenía ningún tipo de responsabilidad afectiva conmigo, le importaba 3 pimientos cómo yo me sintiera o lo que yo sintiera en cada momento, porque cuando se lo decía huía o le daba la vuelta a la tortilla y me hacía sentir culpable. Entonces, cuando yo dejo de idealizar, me refiero a eso, a dejar de pensar que era magnífica la relación que yo tenía o era magnífica esa persona tal cual se estaba dando todo, no. Ese clic interno empieza cuando tocas tierra y empiezas a darte cuenta de la realidad que tú has vivido ahí. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de la realidad que has vivido ahí, empiezas a verte a ti como te tienes que ver, como un ser que lo ha dado todo y que como consecuencia de darlo todo tienes que respetarte tú primero. ¿Cómo quiero que me respeten si yo soy la primera persona que no está valorando lo que doy? Y por eso no lo estoy haciendo respetar. Mi actitud de firmeza, de seguridad y de amor propio hacen que los demás me respeten. Entonces, el cambio empieza en mí, no en lo que yo haga externamente, sino en lo que yo haga internamente, cómo yo me vea, en cómo yo me piense, en cómo yo vea la realidad que he vivido, en cuando yo le quito ese poder a esa persona y me lo pongo a mí porque ¿qué estoy haciendo? ¿En qué sueño, en fantasía de terrores me estoy metiendo? Que no es así. Y en muchas ocasiones, cuando ha pasado un tiempo prudente, donde tu visión de las cosas ha empezado a cambiar dentro de esa persona como consecuencia, está empezando a cambiar también, porque es como que estás haciendo ese esfuerzo de retirarle toda esa energía, haciendo ese cambio de visión que hace que esa persona también cambie esa visión hacia ti. Dejo de verte como te veía, pues como una persona, no sé, más débil, más vulnerable, por debajo de mí, donde no te respetaba, donde no te apreciaba, donde no agradecía las cosas que hacías por mí, donde yo no te encima daba nada. Dejo de ver todo esto desde esta perspectiva tan negativa para de repente darle la vuelta y empezar a decir, jolín, ¿por qué está cambiando mi visión? ¿Por qué yo que no he querido estar contigo? ¿Por qué yo que te he rechazado? Estoy empezando a sentir que a lo mejor he hecho yo también las cosas mal, estoy empezando a sentir también culpa, estoy empezando a darme cuenta de que no he actuado bien contigo. ¿Qué está cambiando dentro de mí? Pues es que lo que está cambiando dentro de esa persona es que tú estás cambiando también dentro de ti. Entonces no es tanto en la distancia y el silencio, no es tanto lo que hagas a nivel exterior, sino a nivel interior. Así que deseo que os sirva este vídeo porque es muy importante que piséis tierra, que tengáis discernimiento, que sepáis ver la realidad. Porque cuando tú puedes ver la realidad exterior, sin fantasías, sin ilusiones, sin engaños, sin culpa, sin nada raro, puedes verte a ti. Y cuando puedes verte a ti, empiezas a ver quién eres. Ostras, que yo soy una maravillosa persona. Ostras, es que fíjate todo lo que yo he dado. Claro, es que yo no lo estaba viendo así. Cómo yo no me estaba respetando. Claro, aquí empieza a cambiar todo. Entonces, bueno, deseo que hagáis este ejercicio de introspección y de reflexión para que esto vaya cambiando, porque aún tienes una oportunidad de que esta persona reconozca sus errores y es haciendo este clic interno. Así que deseo que os sirva, que estéis muy bien. Os envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.